por el que se adicionan los párrafos quinto y sexto del artículo 21 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra los diputados autores de la misma. Solicito, guarden compostura, el diputado va a dar lectura de su iniciativa. Si quieren acompañarnos, lo agradecemos, pero deben de estar guardando la compostura debida. Gracias. Presidente, si me permite leer una síntesis de la presente iniciativa, toda vez que se encuentra en la Gaceta Parlamentaria para esta misma fecha. Adelante, diputado. Gracias, diputado presidente. Diputado Pedro Martínez Flores, presidente de la mesa directiva de la 63 legislatura del Estado de Zacatecas, presente. Los que suscriben: diputado José Guadalupe Correa Valdés, diputada Emma Lisset López Murillo, diputado Pedro Martínez Flores, diputado Edgar Viramontes Cárdenas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano de la 63 legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, fracción 26 y fracción 29 de la Ley Orgánica y 96, fracción primera del Reglamento, ambos del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa que adiciona al artículo 21 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas al tenor de la siguiente exposición de motivos. La presente iniciativa tiene como punto medular el reconocimiento del derecho a la vida de forma directa y expresa en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, por las razones que a continuación se expresan y en el sentido que más adelante se precisa. Primero, situación actual sobre el derecho a la vida y su respeto. Actualmente en México se aprecia una tendencia a la pérdida del respeto a la vida de todo ser humano, así como a la aquiescencia para decidir sobre la vida e integridad personal de los más vulnerables o en manos de terceros. El derecho a la vida se debe respetar a toda persona humana por el hecho de serlo, y estos derechos deben ser reconocidos y garantizados por el Estado sin ninguna discriminación social, económica, jurídica, política, ideológica, cultural, sexual o de ningún otro tipo. El Estado mexicano tiene el deber de abstenerse de entablar una conducta que dé lugar a la privación arbitraria de la vida, que implique un daño deliberado o prevenible que pueda resultar de un acto u omisión por parte de un tercero o del Estado, que va más allá de la lesión a la integridad corporal, mental o amenaza de la misma. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, en su informe anual, situaba a México como el segundo país más violento del mundo, con 23,000 asesinatos, solo por detrás de Siria con 50,000 y antes que Afganistán e Irak con 17,000 y 16,000 respectivamente. Caso especial en México son los feminicidios, que aumentaron el 46%. Los últimos 10 años fueron asesinadas 22,482 mujeres en las 32 entidades del país, revelan cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Es decir, cada 4 horas en promedio ocurrió la muerte violenta de una niña, joven o mujer adulta. Las causas principales: mutilación, asfixia, ahogamiento, ahorcamiento o bien degolladas, quemadas, apuñaladas o por impacto de balas. La tortura y la desaparición forzada están fuera de control y son una constante en México, señala Amnistía Internacional. 184 fosas clandestinas han sido localizadas por la Procuraduría General de la República de enero del 2010 a junio del 2015 a nivel nacional. En ellas fueron encontrados y extraídos restos que corresponderían a 573 víctimas. Por su parte, el periódico Milenio señala que en los últimos años se han encontrado 785 restos humanos en México. Lo anterior, solo por citar algunos ejemplos, nos muestra que el valor de la vida del ser humano está siendo subvaluado, ya sea por terceros o personalmente.
No es posible garantizar el derecho a la vida sin el reconocimiento de ese valor básico por cada persona. Los derechos deben ser aceptados y armonizados en la propia personalidad de los ciudadanos como un bien a proteger, buscando maneras pacíficas, alternativas de enfrentar situaciones que pudiesen atentar contra ella. La vida del ser humano debe ser protegida en todas sus etapas. Hacer diferencia entre ellas conlleva implícitamente un valor jurídico. La discriminación arbitraria y sujeta a factores de poder imperante en cada situación. Por ello, hay que hacer una afirmación a fondo y construir en el ordenamiento jurídico el rechazo claro a la privación arbitraria de la vida del ser humano. 2. Justificación de la reforma. Primero que nada, la vida no solo se puede ver desde la parte jurídica, es un deber abordarla también desde la parte científica biológica, toda vez que somos seres humanos con diferencias propias con otras especies derivadas de nuestra esencia y existencia. En este particular, el propio acotar de la realidad, como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al respecto, el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. En esta línea, y toda vez que sobre el derecho a la vida humana en su inicio, la Convención Americana es la más proteccionista, ya que establece su salvaguarda desde el momento de la concepción y de conformidad con las reglas de interpretación. Primero, se tienen que abordar que se tiene con el término concepción, ya señalado líneas atrás desde la bibliografía médica y biológica. Esto mismo se acredita en la resolución del Tribunal Europeo. Constituye embrión humano todo óvulo humano a partir del estado de la fecundación, todo óvulo humano no fecundado en el que se haya implantado el núcleo de una célula humana madura y todo óvulo humano no fecundado estimulado para dividirse y desarrollarse mediante partenogénesis o cualquier técnica que produzca un desarrollo embrionario u ontológico humano, previniendo casos futuros. La medicina ha ampliado su ámbito de cuidado desde el claustro materno. Actualmente la programación fetal y la teoría de Becker establecen que hay suficiente evidencia que avala el concepto de que la salud que disfrutamos el resto de nuestra vida está determinada en gran medida por las condiciones en las que nos desarrollamos dentro del claustro materno, donde programación es la palabra clave para determinar salud o enfermedad durante nuestra estancia en el útero materno. Por último, es importante precisar que quienes sostienen que el inicio de la vida humana parte en un determinado momento posterior a la fertilización obtienen conclusiones equivocadas. Al respecto, se llegan a sostener las siguientes posturas. El individuo humano comienza a hacerlo después del día 14, porque solo después de estos días se completa el proceso de anidación y está formada la estría primitiva. La estría primitiva es inicio del desarrollo del sistema nervioso, no de nutrición ni de protección, y porque solo a partir de esta fecha se está seguro de que no se produzcan gemelos. Algunos más afirman que no hay un individuo humano hasta que no existe configurado el sistema nervioso central y realice sus funciones. Así se hace depender el inicio de la vida de las funciones de estos órganos y porque el criterio científico de la muerte humana, admitido con carácter universal, es supuestamente la muerte cerebral. Estos autores llegan a la conclusión de que solo aparece vida humana cuando estos órganos funcionan. Es de resaltar la recomendación 1046 del Consejo de Europa que afirma: el embrión y el feto humano deben ser tratados en todas las circunstancias con el respeto debido a la dignidad humana. Recapitulando, debe recalcarse que el embrión humano es condición necesaria o sine qua non para la vida de un individuo humano adulto con una dignidad inherente. Tercero, valor jurídico. El reconocimiento explícito de un derecho humano y máxime el de la vida es la actividad más noble que puede realizar un Estado, porque otorga esferas de protección a todas las personas y límites a terceras personas y a los poderes públicos.
En este contexto y siguiendo la línea argumentativa y substancial del derecho a la vida, se puede citar, entre otros, los siguientes instrumentos que forman el corpus juris de los derechos humanos de conformidad con la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969, donde es de destacar y tomar en cuenta el valor jurídico de dichos instrumentos y su sentido. No todo lo científicamente posible es éticamente admisible. La ciencia sin ética está incompleta y en lugar de servir al desarrollo integral de la humanidad, se vuelve contra el mismo hombre. Sobre el interés superior de la niñez y para aclarar su defensa y reconocimiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de forma expansiva establece el contenido y alcance de los derechos humanos y de las obligaciones contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. A la luz de otras normas jurídicas, excluir cualquier interpretación que conduzca a engrosar las limitaciones a los derechos humanos permitidas en la Convención Americana de Derechos Humanos y dotar de eficacia los mecanismos procesales e institucionales interamericanos de protección de los derechos humanos. Sobre este particular, la UNESCO emite la Declaración de Mónaco, Reflexiones sobre la bioética y los derechos del niño, donde en su anexo 11 establece: 1. Los orígenes del niño. Todo niño es un ser singular y nuevo. Se debe velar por el respeto de la dignidad del embrión constituido in vitro para permitir la procreación en caso de esterilidad de la pareja o para evitar la transmisión de una enfermedad especialmente grave y después por la del feto. En resumen, se puede desprender de los instrumentos internacionales referidos que: 1. El derecho a la vida está reconocido como un derecho fundamental de toda persona humana. 2. Es consustancial o inherente a toda persona humana. 3. Se puede tomar como análogo persona, individuo y ser humano. 4. En el caso de la niñez, se establece textualmente el reconocimiento jurídico desde antes del nacimiento, incidiendo para cualquier conflicto de derechos, prevalece su interés superior. 5. Convención Americana es el único instrumento jurídico que amplía el espectro de protección desde la concepción. Y 6. Se prohíbe la privación arbitraria de la vida. Por último, toda vez que no es un derecho absoluto, cuando se encuentra en peligro este mismo, se deben establecer las excluyentes o eximentes de responsabilidad penal adecuadas y proporcionales, como son la legítima defensa y el aborto, con el mismo valor de protección. Es oportuno destacar que en el sentido de la protección de la vida y la integridad personal, el aborto, considerado como un delito en contra de la vida humana, se debe buscar una pena conmutativa proporcional y racional, diversa a la privación de la libertad, por medio de la perspectiva de justicia restaurativa, ya que es una corresponsabilidad social donde la maternidad siempre se debe atender con las mejores circunstancias y la prevención de los embarazos deben ser de la forma más adecuada e informada. Asimismo, todo abuso sexual debe ser sancionado, perseguido y juzgado. Será en estos supuestos excepcionales relacionados con el aborto, como lo es la existencia de un grave peligro de la vida de la mujer y o el embarazo cuando es consecuencia de un hecho constitutivo de delito contra la libertad o la intimidad sexual, donde las instituciones de procuración de justicia, salud y atención a víctimas deberán ser efectivas en su actuación para evitar toda consecuencia indeseable para la mujer y ofrecer acompañamiento médico integral y sin ningún acto de criminalización o victimización hacia las mujeres. Lo anterior, para hacer efectivo un derecho evidente y actual dentro del contexto de los derechos humanos, quitando de lado las ideologías o corrientes de opinión y brindar una base normativa a los legisladores en particular y en general a todos los operadores jurídicos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Honorable Congreso del Estado de Zacatecas el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se adicionan los párrafos 5 y 6 del artículo 21, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, para quedar como sigue. Artículo 21. Para los efectos de esta Constitución y de las leyes que de ella emanen,
Persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. El Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Atentamente, Zacatecas, Zacatecas, a 1 de octubre del 2019, diputado José Guadalupe Correa Valdés, rúbrica, diputada Emma Lisset López Murillo con rúbrica, diputado Pedro Martínez Flores con rúbrica y diputado Edgar Viramontes Cárdenas con rúbrica. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Diputado presidente. A la iniciativa leída. Diputado presidente. Diputado presidente. Diputado presidente. La iniciativa leída. Diputado presidente. Solicito. Diputado presidente. Diputado presidente. Guarden compostura. Por favor, los llamo a la orden. Gracias, diputado. Presidente. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen. Diputado a la presidente, comisión. le están pidiendo la palabra por acá una compañera miembro de la Perdón, fracción. no escuché. Ok. Las órdenes. Sí, diputado presidente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, que a la letra dice los grupos parlamentarios podrán fijar su postura respecto a las iniciativas, les solicito me ceda el uso de la palabra para referirme a la iniciativa que acaban de leer y presentar ante esta asamblea. No está a discusión la iniciativa leída en este momento. Cuando sea el momento procesal oportuno, podrá alegar o comentar lo que le dé, lo que usted le Pues convenga. es una pena que el presidente de esta mesa directiva de esta legislatura se niegue a dar el uso de la palabra. Con ello no solo acorta el ejercicio del derecho que tenemos consagrado en la Constitución y en la ley y en el reglamento a los diputados y grupos parlamentarios, también falta su deber como presidente. A ver, diputada, yo nada más le voy a comentar que hay un proceso legislativo. Si está enterada del proceso legislativo, no es el momento procesal donde se esté discutiendo la iniciativa leída. Diputado presidente. Bueno, entonces, yo aquí tengo el reglamento Yo y también. no voy a discutir, solamente voy a dar mi punto de vista. Pero yo creo que para eso existe el momento de discusión en lo general y en lo particular. Diputado presidente. Diputado presidente. Queda registrada su participación. Sí, adelante, diputada. Le pido reconsiderar toda vez que otras ocasiones se le ha otorgado el uso de la voz a compañeras y compañeros de diversas fracciones. Voy para a fijar alguna turnar postura. a la Comisión de Puntos Constitucionales y en su oportunidad lo podrá hacer, argumentar en pro, a favor o en contra. No tengo ningún problema en ese sentido. No es el momento, no está a discusión la iniciativa presentada en este momento. Bien, me espero para asuntos generales para dar mi postura. Muy bien, muchas gracias. Entonces queda